Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Aquí está. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ten misericordia de mí y sáname. Nuestra nueva temporada de Clama a mí y yo te responderé, en la que revisamos las oraciones que están en la Biblia registradas como oraciones. Sí es cierto que buscamos conocer más de Dios, cómo el Señor en medio de nuestra adversidad es un Dios cercano. Es un Dios que se muestra pendiente, interesado, cercano, como lo hemos dicho, de su creación, en especial de nosotros, en nuestras oraciones. Que es el medio que tenemos para comunicarnos con Él, que en el sentido que tenemos una relación con Él, pues la relación va a fortalecerse a través de la comunión y de la comunicación. Y aquí estamos, orando. En esta temporada vamos poco a poco en los reyes, ya vamos adelantándonos, en los reyes de Israel, en el reino dividido, después de Salomón, cuando el reino se dividió. Ya pasamos la etapa en la que cayó Samaria ante Asiria, el imperio asirio, y fue destruida. Y cómo los reyes estuvieron presentes también junto con los profetas en medio de estas circunstancias para buscar la dirección del Señor en oración. Y aquí tenemos ya en el reino del sur, existiendo el reino del sur, al rey Ezequías, que ante el intento, digamos, portentoso, amenazante y bastante difícil de invasión por parte de Sennacherib, rey de Asiria, fue librado. Ezequías mandó a llamar a Isaías, el profeta Isaías, para decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se consultó al Señor. Ezequías, calificado como uno de los reyes buenos de Judá, del reino del sur, un hombre fiel al Señor, que purificó el templo, derribó todo lo que fueron las estatuas y los tótems y los lugares altos de adoración a los ídolos. Digamos que trajo una renovación espiritual a Jerusalén, a Judá, y un hombre, digamos, piadoso, devoto del Señor, y por supuesto con su autoridad como rey iba a hacer cumplir la ley del Señor. Pero ante la amenaza de invasión de Sennacherib, tuvo miedo. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a desconfiar del Señor. No, nos da miedo, tememos, nos preocupamos, pero a la par vamos diciendo: Señor, ten misericordia y ayúdame. Después de semejante intervención de Dios en favor de Ezequías y del pueblo de Judá, que el Señor dijo: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. E intervino y la libró. Pero la segunda oración que hace Ezequías, muy famosa, muy conocida, sí tiene que ver con su sanidad, tiene que ver con la enfermedad que adquirió, la llaga que adquirió en su piel, que lo llevó a estar al borde de la muerte. En aquellos días, capítulo 20 del segundo libro de Reyes, los que no están ubicados pueden hacerlo, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, vamos a estar allí. Ayer estuvimos en el 19, hoy estamos allí cerca. Venga, un café mientras tanto. Maravilloso.
Dice, en aquellos días, imprecisa la fechación, pero más tarde la va a fechar mejor, dice, Ezequías cayó enfermo. El hecho, y además enfermo de muerte, el hecho de ser fieles al Señor, el hecho de mantenernos constantemente cerca del Señor, en comunión con Él, o ser fieles a Él en sus mandatos, en sus estatutos, o en su voluntad, en el poder del Espíritu Santo, guiados por el Señor. El hecho de tener esta devoción y esta fidelidad al Señor no nos exime de enfermedad, no nos exime de adversidades. Estamos claros en cuanto a esto, y no solamente por el testimonio de Ezequías. La vida nos concede diferentes tipos de pruebas, dice Santiago, pero en el Señor nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de superarla. Por eso siempre cito el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vendrán diferentes pruebas, vendrán diferentes adversidades, diferentes dificultades, pero podemos, en el Señor podemos salir adelante, superar, llegar a algo nuevo. El Señor nos da fuerza, nos fortalece para llegar al otro lado. Así que no estamos solos, el Señor no nos ha desamparado, pero vuelvo y digo, el hecho de que nosotros tengamos una vida fiel al Señor no significa que nunca vamos a sufrir. No, la vida nos va a traer las diferentes adversidades. Y dice, cayó enfermo el rey Ezequías. Y además de eso, no solamente era la enfermedad, o fue la enfermedad, conocemos muy bien la historia, como el profeta Isaías, hijo de Amós con Z, que no es el otro profeta, es otro Amós, le dijo, el Señor dice así. Mire lo que le manda a decir al Señor, lo conocemos: ordena tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Le manda a decir el Señor a Ezequías. Lapidaria la noticia, sí, totalmente. Que uno diría, uy, por ese trago amargo, venga, un cafecito, a ver cómo baja. Nada fácil, nada fácil. Ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. La reacción que siempre hemos calificado como muy humana, como muy sentida, como muy propia de nosotros, la reacción de Ezequías es que él volvió su rostro hacia la pared, se volteó en su cama hacia la pared y oró. Sabemos que es el sitio preferido de muchos para orar, la cama. y no exactamente en su lecho de enfermedad o en su momento de enfermedad, sino en su momento de pereza y de estirarse, Señor, y se arropan un poquito y dicen, bueno, voy a orar aquí, Señor, voy a orar aquí. Y se voltean un poco y empiezan a orar y obviamente se quedan dormidos. Digo se quedan porque no es mi costumbre orar en la cama porque me quedo dormido. Entonces, pero el rey Ezequías, pues definitivamente no tenía cómo quedarse dormido, porque una noticia de esa le espanta el sueño a cualquiera. La noticia de ordena tu casa porque te vas a morir, ya no vas a vivir, es decir, de esta no te vas a salvar. Eso es lapidario, eso es concluyente definitivamente. Entonces él vuelve el rostro a la pared, se voltea y le dice al Señor, nuestra oración, te ruego, Señor, te ruego. Y mire lo que le pide Ezequías: que hagas memoria, acuérdate, Señor, de que yo he andado fielmente delante de ti y con un corazón íntegro, es decir, yo no me he puesto a adorar a otros dioses. Lo contrario, derribé las estatuas, los tótems, los lugares altos, todo eso lo tumbé, purifiqué el templo tuyo, Señor, tu casa de oración, la purifiqué. Entonces, yo he andado delante de ti con un corazón íntegro. Yo me he equivocado, sí, pero yo no me he inclinado ante otros dioses, ni he ido a buscar a otros dioses para tener alguna ayuda.
que es exactamente lo que podemos transferir para nosotros hoy. ¿Nos hemos equivocado? Sí, nos equivocamos, por supuesto. Pero no somos infieles al Señor en el sentido de ir a buscar la ayuda de otros dioses o de otras divinidades o de otras fuentes espirituales que no son exactamente divinas o que vienen del Señor o amparadas por la palabra del Señor. Y yo quiero que aquí tengamos claro el sentido de fidelidad de la que se habla de Ezequías y de la que se habló de David. Cuando se habla de fidelidad al Señor, no se está diciendo en que nunca te vas a equivocar, de que nunca vas a cometer ningún error o ningún pecado, porque ese tipo de fidelidad entre los seres humanos no existe, por cuanto nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a cometer infinidad de errores, a veces indetectables para nosotros mismos, pero el Señor sí los detecta. Entonces, la fidelidad hacia el Señor no está circunscrita al hecho de que nunca te vas a equivocar, no, sino que a pesar de que te equivoques, siempre vas a ir al Señor en arrepentimiento y confesión a decirle: perdóname, Señor, y sigo caminando de tu mano. Esa es la fidelidad. ¿Cuándo se es infiel? Cuando en el error, cometemos el error, nos equivocamos y decimos: no, yo no voy a ir más donde el Señor, voy a alejarme. Y voy a buscar otros lugares, voy a buscar otras entretenciones, voy a buscar otros campos donde... Y se apartan. Y se aparta del camino del Señor. Entonces, ahí sí hay infidelidad. Es más, cuando se buscan otro tipo de ayudas espirituales. Pero cuando nosotros nos equivocamos y cometemos errores y vamos ante el Señor y le pedimos perdón en confesión y seguimos adelante, no, eso no es infidelidad. Ni en David, ni en Ezequías, ni en Pedro, ni en Pablo, que fueron apóstoles del Señor Jesucristo, ni en Juan. Entonces, como el pecar es inherente al ser humano, allí no está circunscrita la infidelidad o la fidelidad al Señor, sino en el mantenernos en Él a pesar de nuestros errores. Y Él se voltea y dice: mi corazón ha sido íntegro y he hecho cosas que te agradan. Otras que no, pero las que te agradan, ¿sí? Y Ezequías lloró amargamente cual Pedro. Ay, Señor. Un café por eso. Amargamente. ¿Quién no? ¿Quién no ha llorado? Tal vez amargamente, tristemente, profundamente entristecido por alguna circunstancia. ¿Quién no? Y le decimos al Señor: ten misericordia, ten misericordia. El Señor escucha. En este caso, escucha a Ezequías. Sale Isaías de la habitación de Ezequías, donde está allí en su lecho de convalecencia, y el Señor le habla a Isaías y le dice: regrésate y dile a Ezequías lo siguiente: así ha dicho el Señor, el Dios de David tu padre. Acuérdense que en el reino del sur, en Judá, había solo una dinastía, la dinastía de David. Es decir, todos los reyes que ocupaban el trono de Judá eran descendientes de David. Ezequías era descendiente de David. Entonces, así dice el Señor. Versículo, déjenme buscarlo, 5. Así dice el Señor, el Dios de Israel, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Exactamente podemos recibirlo como una promesa del Señor hoy. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a responderte. En su soberanía, en su voluntad, que sea el Señor dando una respuesta como esta a los corazones nuestros. Dentro de 3 días subirás a la casa del Señor, al templo, añadiré a tus días de vida 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Es decir, si en algún momento Jerusalén va a caer
en manos de unos enemigos y va a ser destruida, no va a ser en manos de los asirios. Así que no te preocupes, no va a ser en manos de los asirios. Esta ciudad la voy a librar de manos de Asiria, ampararé a esta ciudad. Y dice, la sanidad que tú vas a recibir, los 15 años más de vida que vas a tener, voy a tener misericordia de ti, esto lo hago, miren, por amor a mí y por amor a David, mi siervo. Exactamente la misma razón, el mismo fundamento por el cual intervino el Señor para librar a Judá de manos de Sennacherib en el versículo 34 del capítulo 19. Por amor a mi siervo, por amor a mí mismo, es decir, por mi dignidad, por mi honor y por mi gloria, y por amor a David, mi siervo. Esto quiere decir que si en algún momento el Señor intervino para librar, para sanar a Ezequías y al pueblo de Israel, lo hizo por amor a sí mismo y por amor a su siervo David. No por ningún tipo de piedad o de devoción que tuviese Ezequías para con el Señor. Es decir, las cartas de presentación que usó Ezequías cuando le dijo, Señor, en el versículo 3, yo te ruego, Señor, que recuerdes que yo he andado fielmente delante de ti y que tengo un corazón íntegro para contigo. Esos méritos, esos logros o esos cartones, eso no lo tuvo en cuenta el Señor. Si yo voy a hacer algo, no es por la piedad tuya ni por la devoción tuya, es por amor a mí mismo y a mi siervo David. Libré la ciudad y ahora te voy a sanar a ti y voy a librar a Jerusalén de manos de Asiria. Pero no por tus méritos, por amor a mí mismo y por la promesa que yo le hice a mi siervo David. Efectivamente, tomaron una masa de higos, la pusieron en la llaga. Muy probablemente ya se había hecho este procedimiento médico, pero no había funcionado. En este caso funcionó. Y el hecho de que funcionara era señal suficiente, o debería ser señal suficiente, para que Ezequías creyera que el Señor le iba a dar 15 años más de vida. Pero no, el hombre pidió otra señal. Y la señal de retroceder la sombra en las gradas o en el reloj de arena, que era el del rey Acaso, lo que sea, todo esto es historia de esta parte. Lo cierto es que prácticamente era retroceder el tiempo digamos la ruta de girar del sol alrededor de la Tierra, o la Tierra alrededor del sol, perdón. Entonces era como devolver todo esto, esos fenómenos discutido hasta el día de hoy, pero fue la señal que recibió el profeta Isaías y la comunicó al rey Ezequías. El Señor le dio esta señal y efectivamente 15 años más de vida tuvo Ezequías. En esos 15 años, dicen, nació Manasés, uno de los peores reyes de Judá, si no el peor. Pero bueno, el Señor le trajo sanidad a Ezequías. 15 años más de vida. Una oración profunda del corazón que mostró, digamos, sus méritos. He sido fiel, he estado contigo, Señor. Amargamente lloró en su lecho de convalecencia y el Señor lo escuchó. ¿Hay alguno enfermo entre ustedes? Dice Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndoles con aceite, y el Señor les sanará. Y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Santiago capítulo 5. Mis amados, la sanidad del Señor para con nosotros hoy es una realidad. En su voluntad, sí. Por su gracia, también. Por algún mérito que nosotros hayamos hecho, eso se mantiene intacto. Si el Señor interviene en nuestras vidas, es por su gracia, no por nuestros méritos. Que podemos decirle, Señor, por favor, ten en cuenta, yo he sido fiel, yo te he buscado, yo
he predicado el Evangelio, yo he vivido, he intentado, he probado, he dejado muchas cosas, ha sido difícil para mí, pero tú me has ayudado. Podemos, digamos, desenrollar todos esos pergaminos delante del Señor y decir, pero muy probablemente Él no los va a tomar en cuenta, y siempre el Señor va a intervenir en nuestras vidas por su gracia, por su misericordia para con nosotros. No porque nuestros méritos sean lo suficientemente poderosos o significativos como para decir el Señor, bueno, es que tú te lo ganaste, vente sano. No, que siempre sea por la misericordia del Señor. Y mis hermanos, no dudemos, ante cualquier circunstancia de enfermedad en nuestras vidas, vamos delante del Señor y digámosle, Señor, no tengo méritos, solo te he adorado a ti y te he buscado a ti. Mi cuerpo está enfermo, estoy enfermo, ten misericordia de mí y sáname. Vamos a orar. Padre, ten misericordia de mí y sáname. Esta oración, Señor, la hacemos con base no en nuestros méritos, ni en nada que hayamos logrado delante de ti, Señor, porque sabemos que nos cuenta. Cuenta tu amor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Y te rogamos, Señor, ten misericordia. Y ante cada corazón aquí conectado, en este tiempo devocional, que eleva oración ante ti por sanidad, nos unimos todos y estando de acuerdo te pedimos, Señor, concede la petición y trae sanidad. Ten misericordia, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos. Nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy muy significativa y conmovedora, como todo lo que el Señor entrega, y que el Señor sea contestando las peticiones de sus corazones. Que el Señor los guarde, los bendiga, que los lleve de su mano. Gloria al Señor por el mes que ha concluido. Bendito sea el Señor por el mes que inicia. Que tengan muy buen fin de semana. A la iglesia hay que ir y congregarnos en este fin de semana. Démosle la gloria al Señor por el nuevo mes que comienza y que el Señor haga fructífero todo el trabajo de sus manos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.